¿De qué serviría creer en Jesús, asistir a la iglesia y tratar de vivir correctamente si Cristo todavía estuviera en la tumba? Pablo responde de manera contundente: sin resurrección, todo el cristianismo se derrumba. Hoy responderemos 5 preguntas que nos ayudarán a comprender por qué la resurrección de Cristo es el corazón de nuestra esperanza. Descubriremos qué evidencias presentó Pablo, qué perdemos si Cristo no resucitó, qué cuerpo recibirán los salvados y cómo esta verdad puede darnos fuerzas para enfrentar el dolor, el cansancio y la incertidumbre. A Cristo en cada corazón, estudiando juntos vamos a cumplir la misión. La Iglesia de Cristo vivía rodeada por la cultura grecorromana. Buena parte del pensamiento griego consideraba al cuerpo como algo inferior y esperaba que el alma fuera liberada de él. Por eso, la idea cristiana de una resurrección corporal pues resultaba sumamente extraña e incluso absurda. ¿Recuerdan cuando Pablo estuvo en Atenas? Cuando él habló allí de la resurrección, algunos se burlaron de él. Según Hechos 17:32, esa misma influencia había llegado a la iglesia de Corinto. Ellos aceptaban ciertas enseñanzas cristianas, pero algunos negaban que los muertos pudieran resucitar. Pablo responde dedicando los 58 versículos de 1 Corintios 15 a defender esta verdad. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué evidencia presentó Pablo de que Cristo resucitó realmente? En los primeros 8 versículos de 1 Corintios 15, Pablo resume el evangelio que los hermanos de Corinto habían recibido. Por ejemplo, en el verso 3 menciona que Cristo murió por nuestros pecados. En el verso 4 señala que fue sepultado. En el mismo verso 4 agrega que resucitó al tercer día. Y en los versos 5 al 8 menciona que apareció a numerosos testigos. La resurrección, estimados, no fue presentada como una metáfora acerca de comenzar de nuevo. Pablo la presenta como un acontecimiento histórico, es decir, un evento literal. Cristo apareció a Pedro, a los 12, a Santiago, a Pablo y a un grupo de más de 500 personas. Pablo añade un detalle sorprendente, por ejemplo, en el verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es como si dijera: no tienen que aceptar mi palabra ciegamente, pregunten a quienes lo vieron. Y ahora, si ustedes son observadores, notarán que muchas creencias basadas en la tradición surgieron muchos años después de ciertos acontecimientos, y en algunos casos hasta siglos después de que los hechos ocurrieron. Pero la creencia de la resurrección de Cristo pertenecía al mensaje cristiano desde sus mismos comienzos. Por ejemplo, en los versículos 3 al 5, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Noten, Pablo dice: les he enseñado, es decir, les transmití lo que recibí, que Cristo murió, que fue sepultado, resucitó y apareció. Lo que Pablo está haciendo, estimados, es repetir una confesión cristiana anterior a la escritura de la carta. Es decir, antes de escribir justamente esta carta a los Corintios, ya les había enseñado este evangelio. Así lo aclara en el verso 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La proclamación de la resurrección, por lo tanto, no aparece siglos después. Pertenecía al mensaje cristiano desde sus comienzos. Ahora, tú puedes pensar: bueno, todos en algún momento hemos mentido, hemos dicho algunas mentiras. ¿No cabe la posibilidad de que estas personas que hablaban con tanta convicción de la resurrección realmente estuvieran mintiendo solo por fanatismo? Desde luego que sí. La verdad es que existe esa posibilidad. Pero dime, por ejemplo, solo hablando de los 11 apóstoles,
¿Crees que al menos 10 de ellos murieron por una mentira? Jesús convivió con estos creyentes, con estos apóstoles durante 40 días. Mire lo que dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, sin margen a dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ellos, estimados, no tuvieron una sola duda, al grado que prefirieron morir antes que negar esta verdad de un Cristo resucitado. Yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a morir por una mentira sabiendo perfectamente que es una mentira? Créeme, yo lo dudo muchísimo. La única razón por la que sus seguidores estuvieron dispuestos a morir por lo que ellos creían es porque sabían perfectamente que era verdad. Pregunta número 2. ¿Qué perderíamos si Cristo no hubiera resucitado? El verso 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, si Cristo no resucitó, hemos perdido para siempre a nuestros seres amados que bajaron al descanso, porque sin Cristo no hay resurrección. El verso 14 agrega, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nuestra fe no serviría. En el verso 15 dice que seríamos testigos falsos, es decir, perdemos credibilidad. Y en el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por lo tanto, de acuerdo con esto, solo tenemos un destino, la condenación. Todo esto perdemos si Cristo no resucitó. Perdemos para siempre a nuestros seres amados que bajaron a la tumba. Nuestra fe no serviría. Perderíamos credibilidad como testigos y perderíamos la esperanza de la vida eterna. Pero, como vimos en la pregunta anterior, desde el principio hubo una multitud que lo vio, lo palpó, comprobó su poder y nos dejaron un testimonio poderoso, su muerte misma como mártires. Esteban prefirió morir. Pablo mismo literalmente dio su vida a la causa del Cristo resucitado. Así podríamos dar una larga lista de estos seguidores cuya sangre fue semilla para las futuras generaciones. De esa manera, generación tras generación mantuvieron viva esta llama de la fe inquebrantable en un Jesús resucitado. Hoy también, ¿por qué creen que hay fieles cristianos que pase lo que pase, no renuncian a su fe? Pues porque han logrado comprobar en su propia vida que Jesús vive, estimados. Pregunta número 3. ¿Qué significa que Cristo es las primicias de quienes durmieron? Leamos 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En la cultura agrícola de Israel, las primicias eran la primera porción madura de la cosecha presentada ante Dios. No era toda la cosecha, pero estas primicias anunciaban, pero sobre todo garantizaban que el resto de la cosecha estaba por venir. Así, Cristo, declarado como las primicias, es la garantía que asegura la cosecha futura de los redimidos. Por eso, la gran esperanza del cristiano ante la muerte es la resurrección. Muchos creen que al morir te vas al cielo. En ese sentido, la muerte entonces sería la puerta de entrada al cielo y por lo tanto sería una bendición morir. Pero, discúlpenme, la muerte no es ninguna bendición. La muerte es una maldición. La esperanza está en la resurrección. Por ello, cuando Jesús regrese, mire lo que nos dice en 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Con la resurrección de Cristo, estimados, la muerte fue derrotada. Pero, como vimos, Jesús es las primicias. Ahora en su regreso viene la gran cosecha. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí la muerte será destruida para siempre. Tú y yo volveremos a ver y a abrazar a nuestros seres amados. Pregunta número 4.
¿Cómo será el cuerpo resucitado de los redimidos? Bueno, leamos primero el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Muchos interpretan este pasaje como una evidencia de que lo que resucitará y entrará al reino de Dios es solo espíritu, no el cuerpo de carne y hueso. En Gálatas 5, de los versos 16 al 21, Pablo explica dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Evidentemente, cuando habla de carne, no habla de materia, habla de naturaleza, es decir, de acciones pecaminosas como, por ejemplo, ahí en Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando? Cuando el Señor Jesús habló, por ejemplo, con Nicodemo, le dijo que debía nacer de nuevo, es decir, ser transformado, dejar estos pecados, en otras palabras. En Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le habla del nuevo nacimiento, del bautismo, porque agrega en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús no estaba ordenando deshacernos del cuerpo de carne y hueso, sino de la naturaleza del pecado para adquirir una naturaleza espiritual. Jesús mismo, estimados, cuando resucitó, Él no se despojó de su cuerpo, por favor. La tumba quedó vacía, solo quedaron las sábanas y el sudario. Y cuando se les apareció a los apóstoles, así de manera resucitada ya en Lucas 24:37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, como también hoy millones de personas lo creen así. Pero Jesús agrega en el verso 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Él, como pueden ver, los está reprendiendo por esos pensamientos y desde luego los corrige. En el verso 39 agrega, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y el apóstol Pablo tenía clara esta verdad. Por eso en Filipenses 3:21 nos dice, hablando justamente del regreso de Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestros seres amados, o si nosotros mismos bajáramos a la tumba, no sería para siempre, sino que resucitaremos, pero con un cuerpo distinto al que tenemos hoy. En 1 Corintios 15, 52 al 53 nos dice que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, en ese momento, como vimos, tendremos un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de gloria de Cristo. Pregunta número 5. ¿Cuándo ocurrirá esta transformación radical? Será cuando nuestro Salvador venga por segunda vez. Veamos 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Un dato clave aquí es la trompeta final, porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y en ese momento los muertos resucitarán. En 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en Mateo 24:30, allí hablando de su venida con poder y gran gloria, textualmente nos dice en el versículo 31,
y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se dieron cuenta de qué evento está hablando cuando la trompeta suene? La transformación radical del cuerpo será en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, la resurrección de Cristo no es una ilusión, sino la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Cuando la trompeta suene, anunciando el regreso de nuestro Salvador, las tumbas se abrirán para darle paso a los redimidos con un cuerpo transformado que no envejecerá, ni se enfermará, ni mucho menos morirá. Te invito a vivir con la certeza de que, en Cristo, la muerte ha sido derrotada y que nuestro futuro es la vida eterna. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Abre hoy la palabra, listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón. Estudiando juntos vamos a cumplir la misión.